Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches a Andalucía. Arrancamos a esta hora el segundo de los programas especiales que produce ACUTEL, la Asociación de Operadores Locales de Telecomunicaciones de Andalucía, con motivo de la cita con las urnas que tenemos los andaluces y las andaluzas el próximo 2 de diciembre. Una serie de programas con los que pretendemos acercarles quiénes son las personas y cuáles las políticas con las que buscarán el apoyo de la ciudadanía en los próximos comicios. Esta noche recibimos en nuestro plató a Teresa Rodríguez Rubio Vázquez, candidata por Adelante Andalucía, una confluencia formada por En Andalucía Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, entre otras organizaciones. Buenas noches, Teresa Rodríguez, bienvenida. Muy buenas noches. Encantada de tenerla aquí en este segundo programa de los candidatos y candidatas a la presidencia de la Junta de Andalucía. Nuestra invitada de esta noche encabeza las listas de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga. Nació en Rota en 1981, es licenciada en Filología Árabe y ha ejercido como profesora de Lengua y Literatura en secundaria. En julio de 2014 fue elegida como diputada al Parlamento Europeo por Podemos, un cargo que abandonó en febrero del año siguiente, en 2015, cuando se convertía en candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en las autonómicas de esa misma primavera, en la que también resultó elegida como secretaria general de Podemos de Andalucía. Estoy viendo aquí, ¿verdad?, que de cosas juntas en aquel momento, ¿no? Sí, sí. Diputada al Parlamento Europeo, después, bueno, candidata a la presidencia y también el apoyo de la Asamblea de Podemos en nombrarla, bueno, pues secretaria general de la organización, pero no empezó en 2014 ni mucho menos su interés por la política, su activismo. Leía en algún sitio que, bueno, en los primeros años de Teresa Rodríguez como activista era, bueno, pues por el movimiento en contra de la base naval de su Rota natal. ¿Es esto cierto o comenzó antes? Pues era más en general un movimiento contra la servidumbre militar de la provincia de Cádiz, que yo creo que seguimos teniendo una fuerte dependencia del sector militar, y además en aquella época, en los años 90-91, fue la primera guerra de Irak, y para mí, que tenía entonces 10 años, era duro ya oír el ruido de la guerra el día antes de los bombardeos que después veíamos en televisión, ¿no? Pero la inquietud política vino de mucho antes. Yo no sabría marcar exactamente cuándo. Yo no soy de una familia de activistas ni de militantes, no me viene de familia. Tiene que ver con algún maestro que me inculca algún valor, tiene que ver con un cassette de Carlos Cano que encuentro en casa, un cómic de Mafalda, tiene que ver con que la modernidad entonces era sinónimo de deforestación de los municipios y recordar cómo cortaban los árboles y me dolía. Tiene que ver con ver las hambrunas en África en los telediarios, que entonces eran muy comunes, y sentir que era una realidad insoportable, ¿no? Que era necesario hacer cosas para cambiar esa realidad. Y ahí empezó mi devenir como activista, antes que como política con representación institucional, que para mí sí es la novedad desde 2014, ¿no? Que empieza Podemos y me toca pasar de la elaboración de alternativas fuera de las instituciones a tratar de darle forma de leyes y de medidas y propuestas concretas en el marco institucional. Y en la primera organización en la que entra ya, como, bueno, estaba hablando que no tiene noción ahora mismo de cuándo empezó ese espíritu crítico con lo que les rodea, pero sí que se acerca a una primera organización que sería Espacio Alternativo, que formó parte de Izquierda Unida. Usted llegó a formar parte de las listas de Izquierda Unida hace ya mucho tiempo, en el año 2000. Todo Espacio Alternativo llega a salir de Izquierda Unida y nos preguntamos, bueno, ¿por qué en aquel momento se alejan ustedes de Izquierda Unida? ¿No era la Izquierda Unida de aquel entonces la organización con la que ustedes pudieran compartir ideas y proyectos? En aquel momento yo participé de unas listas electorales, eran además elecciones andaluzas, y fui la última suplente, cerré la lista por Cádiz y tenía 18 años, me acuerdo muy bien, porque además no pude votar porque no estaba en el censo, fui a votar. ¿Votar a sí misma? Efectivamente, que fue curioso. Y estaba en Izquierda Unida porque me vinculé a la gente que entendía, y que sigo entendiendo, que son las que salvaguardaron de alguna manera una alternativa al neoliberalismo en los años más duros, ¿no? Desde la entrada de España en la OTAN hasta ahora, cuando no la tradición memorialista de defensa de las libertades en nuestro país, de muy atrás, y de la defensa de los derechos sociales. Pero en aquel momento, a partir de los años 90, empiezan a aparecer, y sobre todo desde el 2000,
movimientos sociales que llaman más mi atención, que hacen que me sienta más vinculada a la organización, al activismo, al movimiento estudiantil, al movimiento feminista, que lo descubro en Sevilla, pues para cambiarme como persona, ¿no? Para dar explicación a muchos de mis malestares cotidianos desde muy joven y vincularme a la historia de quienes pelearon por la igualdad entre hombres y mujeres antes que yo. Y tomo la decisión de vincularme más al movimiento social, a la movilización social. Y además en aquella época son algunos acuerdos generales en las municipales con el Partido Socialista y bueno, pues algunos pensábamos que era necesario en Andalucía plantear una alternativa al PSOE que había gobernado siempre y que de alguna manera empezaba a sucumbir pues a las mismas lógicas de privatización, de servicios públicos, de empeorar las condiciones laborales a través de las reformas laborales, empieza a estar manchado fuertemente por la corrupción y bueno, ya entonces entendimos que era necesario plantear una alternativa al PSOE en Andalucía. ¿Qué aprendió usted de su paso por todos esos movimientos sociales de los que ha ido hablando? ¿Tuvo la oportunidad en aquel momento de trabajar desde dentro de una organización política, en este caso Izquierda Unida, en la que, bueno, pues sí que tiene muchas cosas con las que usted puede estar de acuerdo y políticas que compartir? Sin embargo, decía que le llama más la atención el acudir a los movimientos sociales, tanto, bueno, pues alrededor del tema de sindicalismo de la educación, ¿no? Porque ahí, bueno, usted ha formado parte de USTEA, ¿no? Del sindicato USTEA. Sí, de USTEA ya como profesora, ¿no? Ya, cuando era ya estudiante siendo de las trabajadora, asambleas de estudiantes, cuando, sí. Claro, pues le decía, ¿qué es lo que he podido aprender de ese paso por todos esos movimientos sociales? Bueno, son lo que yo soy la historia de las batallas que me tocó dar y las di dependiendo del momento de mi vida en el entorno que me tocó y cuando era una niña en Rota pues era la lucha por una alternativa a la servidumbre militar, siendo estudiante pues era en defensa de la educación pública, tanto en enseñanza media como en universidad, como mujer ya en la universidad, pues en el movimiento feminista. Es decir, en cada momento de mi vida yo he sentido la necesidad de vincularme a la lucha concreta y ya como profesora pues vincular al movimiento sindicalista y a la Marea Verde, ¿no? En defensa de la educación pública pues desde la perspectiva de una docente. Fui becaria de la Universidad de Cádiz, donde también me vinculé a los movimientos contra la precariedad en el ámbito de las becas de investigación. Siempre he sentido la necesidad de organizarme con otro y con otra para no sentirme sola entre cuestiones que yo creía que tenía la obligación de intentar cambiar. Hablábamos antes de esta corriente de espacio alternativo que estaba dentro de aquel momento, en el año 2000, dentro de Izquierda Unida, que daba paso a Izquierda Anticapitalista, que es la formación política a la que usted sigue hoy día, bueno, perteneciendo, ¿no? Que esté dentro de, en este caso, ahora mismo la organización, bueno, la coalición con la que se presenta a las elecciones sea Adelante Andalucía. Decíamos que se presentó a diferentes comicios y llegaron las europeas. De 2009 fue usted con Izquierda Anticapitalista, municipales de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz en el año 2011 y bueno, y también a las elecciones generales de aquel mismo año, de 2011. Pero esa representación ciudadana de su organización en las instituciones no se consigue hasta que ya dentro de Podemos entran en el Parlamento Europeo, ¿no? Con este grupo entonces de 4 diputados, pero bueno, que originó... 5 diputados, perdón, pero que originó, bueno, pues todo un terremoto en político en España, ¿verdad? No se esperaba en aquel momento. Habían pasado muchas cosas antes de esas elecciones europeas, cosas que habían cambiado el sentido común de la mayoría de nuestro país y eran fundamentalmente el nuevo sentido común vinculado al 15M. Es decir, pensar que la crisis que empieza hace 10 años no es responsabilidad de la mayoría social, no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras y la gente humilde y decente de este país, sino es responsabilidad de quienes han jugado juegos de casino especulativo con la vivienda y con la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, las políticas que hacen los gobiernos después de la crisis, que podían haber sido políticas que achacaran y que corresponsabilizaran a las entidades financieras, que habían sido las principales ganadoras de la época de la burbuja inmobiliaria de la crisis, que hubieran sido corresponsables y hubieran asumido con sus beneficios millonarios los efectos de la crisis, decidieron que no, que quien tenía que asumir la carga de la crisis era la mayoría social de este país. Y este país reaccionó saliendo a la calle y diciendo no somos mercancía en manos de políticos y banqueros,
cuando un gobierno toma la decisión de rescatar a las entidades financieras, abaratar el despido, recortar en educación, sanidad y servicios sociales, rescatar a los bancos por una cantidad que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas, para que quienes asuman la carga de la crisis sean la mayoría social, pues no estamos dispuestos a aceptarlo sin indignarnos públicamente en las calles y decir que no somos mercancía y que si una democracia funciona en favor de la minoría culpable de la crisis, que se ha beneficiado con ella, pues no es una democracia completa. Eso fue el 15M y ese paradigma lo atraviesa todo y se traduce también en el movimiento contra los desahucios, donde los vecinos y los barrios en los momentos más duros de una familia se sitúa desde el punto de vista de la solidaridad frente a las entidades financieras, poniendo sus propios cuerpos entre los bancos y sus propios vecinos, y se expresa a través de la Marea Verde, donde los profesores y profesoras, docentes, comunidad educativa, padres y madres, alumnos, dicen que la educación no tiene que asumir las consecuencias de los juegos de casino de las entidades financieras, y la Marea Blanca, que sale a la calle contra la privatización de la sanidad, cuando en algunos puntos del país se ve como solución a la crisis fiscal una privatización de algo tan valioso como es la sanidad, ¿no? Que es la garantía de que sigamos vivos y vivas, que ha salvado la vida a tanta gente, la sanidad pública. Ese nuevo sentido común alternativo es el que da lugar a Podemos, al revés. Podemos recoge esa indignación y hace pues lo que nos proponíamos en el primer manifiesto, que era convertir la indignación en cambio político, en una estrategia en las instituciones, con un programa político concreto, con un catálogo de leyes y de soluciones homologables con el sistema institucional, y precisamente en esa tarea en la que estamos ahora, lo cual no quiere decir que haya que perder el pie de la calle. Yo estoy convencida de que hay que tener un pie en las instituciones y 1000 pies en las calles, porque las instituciones tienen una capacidad enorme para absorber rebeldías, ¿no? Y para homologarte y convertirte en uno más, ¿no? Y te rodea de una burbuja de privilegios y de prebendas para que te desvincules de tu gente, ¿no? Que es la que te eligió para estar ahí. Por eso nosotros acortamos los mandatos, limitamos los salarios. Para impedir que se termine, en este caso, bueno, pues consolidándose un partido en una institución y puedan caer en supuestos errores que ustedes vienen denunciando. Sí. Hablaba de cómo el 15M, bueno, pues trae todo este tipo de movilizaciones, mientras que en el país se daba otro mensaje a la ciudadanía, que yo no sé usted cómo lo recibía cuando acaba de decir, no es del trabajador el causante de la crisis, pero desde otras voces nos llegaba siempre el mensaje que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? ¿Qué supone para sus oídos esta afirmación? Han vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso es lo que han hecho las entidades financieras fundamentalmente. Hay que recordar que las entidades financieras nos han robado hasta en 4 o 5 ocasiones. La primera fue con cláusulas abusivas en la hipoteca, que teníamos la obligación de hacernos para acceder a una vivienda digna, con cláusulas suelo, con cláusulas que hoy son puestas en cuestión en los tribunales con muchísimo esfuerzo. Después, cuando explota la burbuja inmobiliaria con el rescate bancario, que es una decisión política que no teníamos la obligación de asumir. Hay otros países que decidieron, bueno, que si un negocio quiebra por lo que sea, pues cierra y ya está, no lo rescata ningún Estado. El Estado no rescató a ningún taxista, ni a ningún frutero, ni rescató a ninguna peluquera, ni decidió rescatar el negocio de nadie a quien le fueran mal las cosas. Las entidades financieras tenían que asumir con sus beneficios, con las cuentas de beneficios, pues la explosión de la burbuja inmobiliaria, igual que habían ganado muchísimo dinero en la época justamente anterior. Luego esa deuda fue comprada por las mismas entidades financieras en algunos casos que habíamos rescatado, en un negocio desigual en el que gana también la banca, comprándonos la deuda que ese rescate bancario había generado. En cuarto lugar, con el banco malo. Como habían desahuciado muchas personas de sus viviendas, esas viviendas las compramos con un banco público, que tiene un 40% de capital público, para sanear los activos tóxicos que se llaman, que son viviendas. Y en vez de ponerlas a disposición de la ciudadanía en un parque público de alquiler social, pues se sanean y se ponen a disposición de fondos buitres. Cuarta vez. Y la quinta vez ya es la última, que es la más dura, que es el robo de la justicia. ¿Cómo puede ser que un tribunal supremo, que es el alto tribunal, que es la máxima instancia de la justicia en este país, decida corregir un fallo propio para evitar el efecto económico y social que esa decisión
que era una decisión justa, que es tan sencillo como que paguen impuestos los que se benefician de una operación financiera, y todo el mundo sabe que en una hipoteca quien gana es el banco, por tanto los impuestos, la carga fiscal la debe asumir el banco. Pues no, corregir esa decisión, cambiarla en una operación sin precedentes para intentar hacérsela pagar al hipotecado o hipoteca. Eso le ha generado a la banca miles de millones de euros en beneficio en bolsa. Es decir, la sensación en este momento de que solo tenemos la democracia que nos deja tener el sistema financiero. Seguimos en esa dictadura de los mercados y es necesario recuperar la democracia y poner en el centro de las políticas a las personas frente a los bancos. Y eso es lo que ha pasado, esa es la historia de los 10 últimos años y esa sigue siendo la historia de nuestro país ahora, porque la salida de la crisis ha sido con más beneficios para la banca, más beneficios para las eléctricas y menos salario para la gente corriente y más dificultades para pagar lo que necesita una familia para vivir, que es una vivienda, luz, agua, suministros básicos vitales. Estábamos haciendo un recorrido, vamos hablando de cosas que están ahora de actualidad candente, porque acaba de mencionar, bueno, pues la decisión del Supremo, luego vamos a retomar ese tema, pero siguiendo un poco con su recorrido político, en el año 2015 llegan a la Junta de Andalucía, una representación ya de parlamentarios, en este caso en Andalucía Podemos, esta vez 15, ¿no? Pues le he dejado con uno menos como con Europa, ¿no? Como le decía antes. Me gustaría saber qué valoración hace del trabajo que ha desempeñado este grupo parlamentario durante estos casi 4 años de legislatura, y también la noche de las elecciones no estaba usted por la labor de celebrar, porque había, bueno, muchos aplausos por los resultados conseguidos, pero usted no estaba del todo satisfecha. ¿Lo recuerda así? Yo creo que estaremos satisfechos cuando seamos capaces de parar esa especie de rueda, de bola que nos pasa por encima desde hace 10 años, de perder derechos que costó décadas conseguir, desde el derecho a un trabajo digno, con un contrato estable, con un salario suficiente para pagar lo básico de la supervivencia, a una sociedad de iguales entre hombres y mujeres, entre personas de distinto origen étnico, entre personas con distinta condición física, también personas diversas funcionalmente. Hasta que no consigamos eso, poder emprender medidas que consigan y que alumbren esa Andalucía de la que nadie se tenga que ir, otra vez que estamos en la segunda oleada migratoria más importante desde el franquismo en Andalucía. Otra vez la gente joven se tiene que ir con sus maletas a buscarse la vida fuera de nuestra tierra. Cuando consigamos revertir eso, entonces estaremos en condiciones de celebrar, mientras lo que nos tocará será trabajar para construir ese escenario. Y yo creo que hemos trabajado muy duro estos 3 años. Yo estoy muy orgullosa del trabajo de mi grupo parlamentario. Somos el grupo parlamentario que más iniciativas legislativas ha puesto sobre la mesa en los últimos 3 años, de todos los grupos, por diputados. Bueno, por diputados y en números completos también, que más leyes ha puesto sobre la mesa. Hemos puesto sobre la mesa 18 leyes de distintas índoles, desde lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática de Andalucía, reformas pensando en la emergencia habitacional, la pobreza energética y la necesidad de emprender mecanismos de emergencia ciudadana para la gente que está pasando lo peor, en una comunidad autónoma que es la primera en riesgo de pobreza y de exclusión social. Hemos puesto sobre la mesa medidas pensando en el blindaje de los servicios públicos y establecer suelos de inversión, mejorar las infraestructuras de las aulas para evitar que nuestros alumnos sigan pasando frío en invierno y calor en verano en los centros educativos, puesto sobre la mesa medidas en defensa de la infancia, puesto sobre la mesa medidas para recuperar la ética en la política, medidas tan concretas y tan sencillas como justificar las dietas que cobramos los diputados y que no se paguen como un sueldo en B que no tributa, ¿no? Y equiparar las cesantías que se pagan a los diputados que terminan su periodo de representación al desempleo de cualquier andaluz o andaluza. Es decir, hemos tenido 3 años para ganar madurez y ser capaces de poner negro sobre blanco cuáles son las soluciones concretas a los problemas reales de esta tierra. Hablaba de bueno, las iniciativas que ha presentado en la Cámara estos 4 años, o casi 4 años, pero ¿la respuesta del resto de grupos parlamentarios le ha sorprendido o era la que se esperaba? Bueno, desde el principio de la legislatura se cerró a cal y canto un acuerdo de investidura entre el PSOE y Ciudadanos, y como tenían la mayoría de la Cámara, han bloqueado todas y cada una de las iniciativas que hemos presentado, a excepción
de la ley de bioclimatización de los centros educativos andaluces, que salió en votación, pero que se ha cortado su tramitación por el adelanto electoral, y la ley de caminos públicos, que es una la ley de senderos públicos, que es una ley que presentó Podemos y que se aprobó definitivamente en la Cámara, de poner en valor los senderos en Andalucía, el turismo rural. Esas son las que hemos conseguido sacar adelante. El resto se han encontrado con un muro férreo, especialmente de Ciudadanos y el PSOE, a veces del PP también, es decir, nos hemos encontrado con un muro férreo, por ejemplo, para las medidas de ética política las han rechazado todos los grupos, a excepción de Izquierda Unida y nosotros, o las medidas de lucha contra la corrupción las han rechazado también todos los grupos políticos, menos nosotros, la Oficina Anticorrupción Independiente, la Ley de Cuentas Claras y Abiertas, es decir, medidas de regeneración política que serían en principio transversales, que defiende cualquier partido, ¿no? Y de todas ellas, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, pero una pregunta antes de este pequeño descanso, de todas estas iniciativas que fueron tumbadas, ¿cuál es la que les resultó más incomprensible, el que no hubiera conseguido los apoyos? Porque hay veces que parece que las diferencias políticas, por lo menos lo vemos a veces así los ciudadanos y las ciudadanas, que quedan las diferencias por ser diferencias, pero hay veces que no se entiende, ¿no?, que no haya a lo mejor comprensión por parte de todos, en temas muy concretos. ¿Cuál es la que usted en particular se quedó más extrañada que no hubiera salido adelante? Bueno, la reforma del reglamento para justificar las dietas y equiparar la cesantía al desempleo fue escandalosamente difícil de justificar por parte del resto de grupos. Pero hay otra que por sencilla, por práctica, por positiva, para un montón de gente que se encuentra ahora mismo en un proceso de desahucio, también me llamó poderosísimamente la atención que no se apoyara, y es la ley de titulizaciones, que es una ley muy sencilla que lo que hace es obligar a las entidades financieras a hacer público si han vendido tu deuda. Eso es importante, porque si han vendido tu deuda y estás inmerso en un proceso de desahucio, se paraliza el desahucio. Hay que buscar quién tiene tu deuda, y esa invisible entidad, que puede ser un fondo buitre, un fondo de inversión, o tu deuda puede estar en un paquete en no sé dónde que se compra y se vende, tiene que personarse en el juzgado para que tu desahucio se lleve a cabo. Y era una medida muy sencilla, muy innovadora, que nos sorprendió muchísimo que no se apoyara por parte del resto del grupo. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, señoras y señores, no se vayan muy lejos. Ya saben, el 2 de diciembre Andalucía decide, hoy con Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez. Volvemos en tan solo unos minutos.